Bueno, continuamos con más transmisión desde la 90.3 Aires Lavallinos, con el quinto Congreso Provincial de Alfabetización y Literatura, y en estos momentos me encuentro acompañada por dos hermosas mujeres, por Gracias. María Navarra, que ya es una amiga de la 90.3 con su programa de Construyendo Memoria, y en esta ocasión a la escritora Silvia Schuher. ¿Cómo andás, Silvia? Hola, bien, muy contenta. Bueno, contanos un poquito de tu, seríamos tu currículum académico, para los que no. Bueno, no, sí, es muy serio lo académico. Bueno, me defino, después de muchos años de publicar libros, por fin me defino como escritora. Estudié en el profesorado de literatura latina y castellano. No llegué a recibirme de profesora, pero bueno, fue un detalle. Hice un par de años de taller literario con la escritora Liliana Hecker, que yo creo que fue lo más importante en cuanto a mi formación como escritora. Era un taller de crítica y escritura. Luego ya hice seminarios y otros cursos menores, pero donde volví a retomar el estudio como más seriamente fue en Éter. Hice la carrera de producción integral de radio y estudié un tiempo algo de dramaturgia con Roberto Cosa, pero básicamente hice un taller muy intensivo con Alejandro Tantanian, más de este tiempo, y sigo estudiando. Es el cuarto año que estudio actuación por un lado y estoy haciendo dramaturgia con otra profesora, Mariela Asensio, en el CELCIT, que es un lugar prestigioso de Buenos Aires. Es decir, mi formación actual está siendo más la teatral, porque tengo serias intenciones de poder escribir y montar teatro. Eso también nos demuestra, bueno, que es como un camino que vas construyendo, que empezó por la literatura y hoy vas por más, apostás por más, que es a escribir para teatro y en algún momento tal vez para unión de película también. Ahí no lo pensé, porque me gusta mucho lo presencial a mí. Debería decir que antes de la literatura fue la música, porque mi formación de infancia fue musical y yo tuve que definir en un determinado momento qué iba a hacer, y la verdad que creo que hice bien, porque no me iba muy bien en la música, pero me gustaba mucho y había estudiado. Finalmente el músico es mi hijo, pero mi primera formación es realmente musical. Bueno, Veo que formarte todo el tiempo es importante para vos, ¿no? Para mí es fundamental. Yo siempre digo, uno en el trabajo de la escritura, por decirlo de alguna manera, uno no tiene un título, no vas a la facultad como un médico y haces una carrera ordenada y un día te dan un diploma y sos médico para siempre. Aún así los médicos van haciendo actualizaciones. Pero digamos, la carrera de escritor, y lo pongo entre comillas, no hay diploma. Uno en letras estudia lo que escribieron otros, la historia de lo que se escribió, o bueno, algunas cuestiones referidas al lenguaje, pero realmente no se escribe en letras, no se aprende a escribir. Ese es un déficit también, porque en Bellas Artes se pinta. La carrera de música se hace música, en letras no se escribe. Entonces, bueno, para mí es fundamental ir completándome con otro tipo de estudios, y además, porque hay otras disciplinas cercanas, parientes de la literatura, que a mí me interesan sobremanera. Entonces, bueno, como puedo voy abordando. Y esto también de venir al Congreso. Nosotros te hemos leído en producciones de distinto tipo, de tipo literario, de compromiso, a través del programa de Pedagogía y Memoria, donde vos has publicado también. Y bueno, esto también te muestra como una mujer que se compromete con la realidad y con las problemáticas que tiene la realidad del país. ¿Y vos cómo te podés definir en esa tarea también como escritora y comprometida con la realidad? Bueno, en mi caso van y fueron siempre juntas. Es decir, yo soy de la generación del 70 y he sufrido en el país y en carne propia lo que significó el proceso militar, así que lo tengo muy presente, es parte de mi forma, de mi conformación, de mi estructura. Siento que
no podría no estar en algún movimiento cercano a aquello que se le oponga al autoritarismo en el plano que sea. Yo lo canalicé en una actividad concreta cuando estuve en la Secretaría de Derechos Humanos del gremio de prensa, porque yo trabajaba en prensa, no exactamente como periodista, porque hacía mi relación con el gremio fue a partir de hacer el suplemento infantil que hice y en las colaboraciones que hacía en las revistas infantiles. Era igual trabajadora de prensa, y a partir de ahí hice todo un trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos del gremio que estaba relacionada con la actividad de los chicos, básicamente. Y siempre estuve cercana y de hecho vinculada con los organismos de derechos humanos. Si las abuelas ahora, hoy se inauguraba justamente una muestra que se llama Ovillo de Trazos, que es para difundir el derecho a la identidad, un proyecto que salió desde Abuelas, donde varios autores aportamos nuestros textos y los ilustradores lo ilustraron. Siempre me llaman y siempre estoy. Siempre soy jurado de lo que hace el ECUNI, ya saben, ya me conocen, entonces saben que aunque a veces ahora quisiera decir esto de que el universo a veces conspira. Mira, nosotros acabamos de llevar a cabo el 2 de octubre una jornada de derechos y identidad donde trabajamos la identidad de los nietos recuperados. Claro. Y vimos el documental de las 3 plazas, donde una de las madres de Plaza de Mayo desaparece. Claro. Y trabajamos la identidad institucional también como un derecho, esto de que te tenés que sentir o empezás a sentirte, a construir la identidad dentro de una institución para fortalecerte y poder también salir y decir estoy estudiando esto, me estoy formando para esto. Totalmente, sí. Desde el estudio, digamos, de la recuperación de la identidad de los nietos y de estas abuelas que nunca, digamos, descansan, porque las que encontraron a sus nietos, porque los encontraron, acompañan a las que no lo encuentran y sigue siendo esta lucha constante, ¿no? Quién sabe, digamos, esto va a seguir por mucho tiempo y por supuesto que la van a ir tomando los descendientes, que de hecho es lo que está sucediendo. Supongo que habrá un momento en que otros serán los motivos de lucha, que se avanzará unos pasos en los derechos conquistados y se irá por la búsqueda de otros. Deben ser procesos que son así, pero esto en nuestro país no se terminó. Te hago una pregunta. El otro día leí algo muy interesante. Qué complicado es explicarle a alguien que nació en democracia y vivió en democracia lo que es vivir en un proceso. Muchos, yo incluida, no viví el proceso, ¿no? ¿Cómo haces vos realmente para volcar, para explicarle a alguien lo que fue toda esa privación que se vivió en todos los ámbitos? Y uno puede explicar algunas cosas, otras son muy difíciles de explicar y están ligadas a vivencias muy concretas. Creo que se puede hablar de la interrupción del Estado de Derecho por la fuerza, se puede hablar de autoritarismo, se puede encontrar seguramente, incluso en la literatura, cuando uno escribe sobre reyes y reinos en este momento y ciertas medidas arbitrarias de los reyes o digamos, todo esto aparece como cuestión y a partir de ahí vos tenés elementos a la mano para explicarlo. Después realmente se han hecho muchísimos esfuerzos en los últimos tiempos por explicarlo desde un lugar de divulgación, todo lo que tiene que ver con el 24 de marzo, la recuperación de la democracia, lo que fue el golpe del 24 de marzo, lo que fue después en el 83 la recuperación de la democracia. Me parece que ya institucionalmente esto circula con otro discurso. Yo cuando voy a los colegios me encuentro con chicos que ya saben de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la dictadura, pueden no tener detalles, pero ya saben de qué estamos hablando. Y también en estos últimos años del gobierno kirchnerista se ha hecho un esfuerzo muy grande por traer esto y ponerlo sobre la mesa, y se hizo en los ámbitos más diversos. Por ejemplo, en lo que los chicos ven, Paca Paca o el canal Encuentro, aparecen una cantidad de programas que acercan el tema,
que a mí me parece que son muy, digamos que están muy bien. Claro, Que en se- el caso basta- de nuestro instituto, que yo te comentaba hace un rato, tienen la oportunidad los estudiantes de viajar a hacer capacitaciones en Buenos Aires organizadas del Infot para visitar la ex escuela de la Armada, Claro. recibir charlas, ir al Palacio Pisurno, replicar esas charlas y ese proceso de aprendizaje, lo que fue el pasado reciente, en proyectos que ahora los vamos a difundir en las escuelas secundarias de acá de La Valle y de todos los lugares del país, porque en realidad los proyectos abarcan, están a lo largo y a lo ancho del país, que eso me parece muy bueno. Sí. A mí me llama la atención, me parece interesante, ¿no? Volviendo un poco a esto de cómo explicarle a los chicos o los jóvenes que se interesan mucho por el tema. Por algún motivo, digamos, esto es tan parte de nuestra identidad, de nuestra historia, que cuando uno va a tratar de explicarles algo en relación con eso, a mí me pasó de ir a una escuela a contarles. Yo lo que les quería contar era de un libro que estaba escribiendo donde aparecía el autoritarismo del sistema educativo en los años que yo estudié. Y contaba que que no entraba el tema de la política, por ejemplo, que no se hablaba de lo que no se hablaba. Ellos no lo podían creer. Entonces empezamos a hablar les decía yo, ustedes están viviendo en democracia y entonces les contaba el tiempo de la dictadura, que yo hice todo el secundario prácticamente bajo gobierno militar, y estaban interesadísimos. Es decir, hay algo que todavía está en contacto con, digamos, que es historia para ellos, pero que al mismo tiempo es una historia viva, que todavía le podemos contar. Y me parece que felizmente se puede hablar con ellos si les interesa. Lo que me parece también en esto mismo que les contaba que leía fue algo muy importante, que igual el único camino que se ve viable para los jóvenes es la democracia. Para Sí. ellos no se plantean otro tipo de gobierno que no sea uno democrático. Y sí, por eso digo, se valora, aunque no se vivió ese proceso, se valora la democracia. Bueno, porque hay todo un discurso circulante muy fuerte en función de esa defensa, claro, sí. Porque tienen padres, esos chicos, claro. Por otro lado, esto de valorar el país en el que estás. Ay, divino. Eso me parece que también no es un discurso, es una realidad. Podemos tener muchos errores, pero el vivir en democracia, el poder expresar lo que pensás, el poder escribir lo que pensás sin censura, aunque esto debe al conflicto, debe al enfrentamiento mediático. Totalmente. Eso es fantástico, que creo que eso lo tienen que disfrutar y el que no lo vivió realmente puede disfrutarlo a la par de cómo lo están viviendo ahora los adolescentes, los jóvenes. Yo nunca vi como en estos últimos años a los chicos en las escuelas tan enganchados con los símbolos patrios. Digamos, desde un lugar completamente distinto al que teníamos nosotros, que era un lugar muchísimo más impuesto, si se quiere. Pero yo he visto a los chicos, cuando quizás por esto de que también en la cancha el himno se canta de otra manera, los chicos asumen que son argentinos con placer. Yo creo que incidió mucho, va a parecer una pavada, pero que el personaje de Samba, contando la historia, convirtiendo a nuestros próceres en superhéroes, digamos, en algún sentido, hizo un trabajo magnífico en ese sentido. O sea, es los que chicos nosotros quieren su historia. Nosotros tenemos el profesorado de educación especial acá en la institución y yo soy profesora de didáctica de las ciencias sociales y su didáctica. Y la mayor parte de las chicas rinden su secuencia final de ciencias sociales con el personaje de Samba y algún acontecimiento histórico protagonizado y compartido por Samba y los próceres. Y lo otro que aporta es esto del himno cantado por distintas voces a lo largo y a lo ancho del país. Los chicos de primerito, vos los escuchás, y los chicos de mi hijo que tiene 9 años y cantan el himno, ahí si están levantados, que los míos están levantados a las 12 de la noche,
lamentablemente que eran Estados Unidos. Las distintas versiones posibles del himno son maravillosas. Son logros, digamos. Hay como un trabajo hecho alrededor de una idea de soberanía y como un orgullo patrio en el mejor de los sentidos, no patriotero. Yo creo que en el mejor de los sentidos. Creo que en estos últimos años se recuperaron valores en ese sentido que son, bueno, para mí son vitales, son muy importantes y que creo que se nota, entre los chicos se nota. Y que sería bueno que en muchos medios y en otros ámbitos literarios se empiece a reconocer que viste que por ahí, bueno, es muy criticado, esto no, esto es demagogia, esto bueno, no es patriotismo, y hay que empezar a leer realmente, leer críticamente y desde lo que se está construyendo, y lo que ya se ha construido, porque este proceso empezó hace, como vos lo planteás, desde el 2006 en adelante, también desde un cambio de una ley educativa, que lo vivimos nosotros en los institutos de educación superior, y en esta formación que estamos recibiendo, aquellos que fuimos formados en la vieja escuela. Claro. En esta escuela donde era impuesto lo nacional, donde era impuesto los símbolos patrios, a empezar a decir esto es mío porque yo lo acepto que es mío. Claro, yo creo que algunos no se dan cuenta de la diferencia, de lo que cambiaron las cosas. Y a mí la esperanza que me da es pensar, no puede haber tanto camino atrás con eso. No sé, tengo como ahí dudas, pero lo que se avanzó en ese sentido es enorme. Es enorme. Las cosas, realmente lo que yo veo en la escuela, en las escuelas con los chicos, es una diferencia, pero que no en pequeñas cosas, en cosas que son muy profundas, en la aceptación de la identidad nacional. A mí me parece que es fantástico, qué sé yo, muchos critican. Y de identidad también que no hace solamente a una región del país, que eso es importante. Además. Es a una región y a una nacionalidad, porque somos un Estado plurinacional, que ese es otro detalle también para destacar. También, sí, estoy totalmente que tenemos que leer, hacer esa lectura. Bueno, ha sido un placer contar con tu presencia en la 90.3, estos lujos que nos estamos dando. Y bueno, le dejo a Pamela, que es la que está a cargo de la programación, que termine el saludo. Mira, igual le quiero que nos cuente cómo la pasó, cómo viviste este congreso. ¿Es tu primera vez en La Valle? En La Valle creo que sí. En Mendoza no, vine a lo largo de los años varias veces, vine a dar charlas, capacitaciones y también vine de vacaciones. La verdad que lo pasé bien, no sé cómo llegué hasta esta hora, debe ser porque realmente lo estoy pasando muy bien. Fue muy linda la charla de la mañana, a pesar de que fue el resultado de un cambio de planes. Yo venía a hacer un taller y por el exceso de gente que había no lo pude hacer, y la verdad que yo lo pasé muy bien en esa charla que tuve con toda esa gente, y fue muy lindo a la tarde también. Todo el clima me parece que es muy grato, que bueno, yo estoy recontenta, estoy muy bien, y si no estaría hablando porque estoy levantada desde las 4 de la mañana, así que Seguramente, la verdad que para nosotros también ha sido un placer escuchar recién cuando leíste esa historia, me imaginé, a pesar que no es tuya, me imaginé, tenés un poder de leer hermoso, te lo tengo que decir, que nos llevas a la imaginación con tu manera de narrar esa historia. Creo que todos los que estábamos nos sentimos esa niña que iba a buscar ese libro con tanto deseo de leerlo, así que te agradecemos, te esperamos en un 6º congreso que seguramente esto no se para, ¿cierto, María? Exactamente. Y yo lo felicito, la verdad que un congreso de lujo, porque no se hacen tan bien en todos lados las cosas. Muy muy lindo, realmente muy interesante, además todo lo que escuché, quiero decir, porque yo no suelo quedarme en las charlas y cada una me fue convocando para quedarme. Al final me escuché casi todo y me gustó mucho, me pareció muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y qué sé yo, es difícil.
Sabes que justo hablamos, ella que tiene todo el conocimiento, hablábamos con mi compañera de un taller de cómo alfabetizar a través de la radio, cómo educar y cómo trabajar con Vamos con la foto. Vos sabés que tenemos 13 personas en la institución hoy en una capacitación de radio en Capital Federal. Ah, mira. Están 13 integrantes de distintos, son docentes, gente que está a cargo de la radio.